Ana nuestra, hay repartida por todas las Españas, a veces da la sensación que confraterniza un poco con el nacionalismo. Ya no hablo de con el nacionalismo español, sino a veces con el nacionalismo. Y a veces desde aquí, clases populares, de Cataluña, decimos, no, estos no son los nuestros, que no son los nuestros. Dentro del grupo de Cataluña hay extremas que estamos viendo. Estamos viendo, ya no solo en Twitter, estamos viendo ya tweets muy claros que hacen en televisión algunos dirigentes, ¿no? Cuando veo cosas que dicen, señores como Joan Canadell, me pongo la mano en la cabeza. Y hay gente que se dice de izquierdas que han hecho un gobierno con esto. Pues hay que denunciarlo y hay que decirlo. Creo que nosotros tenemos que hacerlo sin complejos. Luego contar lo que en esto es siempre ha hecho y desarrollado. Por eso aquí tiene algunos detractores. Y también los tiene. Bueno, el PP sabéis que está bailando al sol de la extrema derecha. Comenzado, empezó la García, seguido, pues por donde ha tocado. Ahora en Madrid, bueno, tiene la señora Ayuso, amiga de Juan Carlos también. Pero, ostras, ostras. Pero bueno, el otro día Casado dijo, la guerra civil fue una lucha entre quienes querían democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia, y se queda tan ancho. Y lo dice en sede parlamentaria en el Congreso de los Diputados, ¿no? Tenemos que salir a decir que, señor Casado, es una mentira, por mucho que usted le repita mil veces, no es verdad. Y un gobierno legítimamente constituido, y una democracia, y hubo serie de militares, de fascistas, que dieron un golpe de Estado. Golpe de Estado, no, pero empezó una guerra de 3 años. No hace falta yo que ahora le dedique aquí una hora a hablar de la guerra civil, porque todos sabemos lo que pasó. Y seguramente muchos de los que hay aquí, entre ellos tenemos familiares y cunetas y no sabemos dónde está. Yo tengo un tío abuelo que todavía no sabemos dónde está, porque no hay fondos para sacarlo de donde creemos. Llegaron en el 36 en la plaza de su pueblo por ser concejal del PSOE. Y dicen, no, es que no hay que ser. No era mi abuelo, es que eran los miles, los millones de abuelos que se jugaron la vida por la democracia, por la libertad de este país. Y eso nosotros también tenemos que reír. Ahora muchas veces, y en Cataluña también pasa, y a veces cuando hablo con compañeros veteranos que estuvieron en las luchas con Comisión Tercera, que estuvieron en las luchas con el SUV, y te dicen, joder, es que ahora me dicen que yo soy un fascista. Me lo dice gente que en esos años no es que no es que no estuvieran en la lucha, no, es que estaban con los otros. Y ahora ellos dicen, no sé qué, y cuando tocaba no movieron un dedo. Bueno, nunca está reescrito. La ultraderecha dice que este gobierno nuestro, de comunistas, bolivarianos, patasunos, es ilegítimo. ¿Por qué? Intentan que cale el tema este de la ilegitimidad del gobierno porque creen que tienen que seguir mandando como han mandado toda la vida de Dios. Desde la noche de los tiempos han mandado. Ellos, sus padres, sus abuelos, cogen la lista de apellidos de los miembros de Vox, muchos miembros del PP, y son las mismas familias que han mandado toda la vida. Cataluña también, ¿eh? De familias han mandado toda la vida, y ahora ¿qué toca hacer? Toca hacer esto. Irlo. Nada. Me alegro que muchos hijos, nietos de franquistas hoy no estén con la gente. ¿No? Está muy bien. Ellos son enemigos de la dignidad, de la democracia y la libertad. Ellos están contra el que piensa diferente, contra el que ama diferente, contra el que tiene un color de piel diferente. A ellos les gustaría que todos fuéramos iguales. Aquí solo es español el que es español como ellos. Como a veces pasa aquí en Cataluña con el nacionalismo catalán, que solo son catalanes quienes somos catalanes de determinada manera. Yo, que soy hijo de andaluces, para determinada gente a lo mejor no soy suficientemente capaz. A lo mejor si me hubiera apuntado al carro del independentismo, igual sí, lo hubieran aceptado. Pero como no me he apuntado, pues no. Estos que ahora se oponen a la ley de eutanasia son los mismos que se oponían a la ley del divorcio.
Pero luego fueron los primeros que se divorciaron. Son los mismos que se oponían a la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Y luego son los primeros que se beneficiaron de eso. En este país son los que avanzan cuando gobiernan, ¿cierto? Cuando gobiernan, ahora se han visto con el tema. Hemos tenido que deshacer el entuerto que nos deseó Rajoy. Pacto, social, igual. Bueno, pues tenemos que seguir trabajando. La Constitución. Oh, es que la Constitución, pues si vosotros estabais en contra de la Constitución, muchos de vosotros. La democracia, pues no movisteis un dedo para traer la democracia. Ahora nos habláis de lo que es democracia, de lo que es libertad. Amiga Ayuso habla mucho de libertad, Juan Carlos. De libertad. Pues el concepto de libertad no nos lo pueden arrebatar a la izquierda. El concepto de libertad es un concepto que siempre ha defendido la izquierda y tenemos que seguir defendiéndolo con un estilo. Nuestra misión tiene que seguir trabajando en nuestra estado. Eso hace falta organización. ¿No organización? Esto que lo defendemos. ¿Hace falta organización en Podemos? Sí. Pero más allá de Podemos. Nosotros tenemos, es algo que ya se ha inventado, tenemos que estar en la tenemos que seguir estando. Porque eso es lo que crea cohesión social. ¿No? Y la gente que vivimos en barrios, trabajadores, todos sabemos nosotros. La derecha que tiene, dinero, poder lo ha tenido siempre. Los medios de comunicación. Nosotros que tenemos, la gente. La pandemia nos ha hecho más daño a nosotros que a nadie, porque no podemos juntarnos. Ahora tenemos que aprovecharlo, tenemos que sacar a la gente a la calle. Tenemos que estar en la calle, tenemos que estar todo el día participando en actos como este. Aunque ahora solo nos dejen estar a los que. No puede ser. La mejor manera de arrebatar el relato este mentiroso falso de la extrema derecha es garantizar las costas de si hubiéramos conseguido subir el salario mínimo y el gobierno no hubiera gastado de todo, lo hubiéramos conseguido. Los ERTES hubieran tenido la discusión que han tenido con un gobierno con Rajoy o con un gobierno con el PSOE con Albert Rivera. No. Y eso hay que decirlo. ¿Podríamos morir de un momento si no tuviéramos nosotros? ¿No? No. Eso hay que decirlo. Y hay que explicar a los amigos, a nuestra familia, la utilidad de que las instituciones haya gente digna, haya gente decente, haya gente normal con nosotros. Tenemos que seguir defendiéndolo, porque si no al final parece que todos son iguales, ¿no? Me monto un chiringuito, cobro 75.000 euros al año, bueno, es que tú harías lo mismo si quisieras, ¿no? Entonces hay que defenderlo, y hay que defender que no todos son iguales, no todos son iguales. Nos quieren de rodillas. Rodillas. 7 años. Que si Venezuela. Que si... ¿Cuántas cosas han inventado? Todo. Y no ha pasado nada. Han ido a los juzgados y han salido una mano adelante y otra vez. Nos quieren de rodillas, nos van a tener en pie. Hoy vamos a aprovechar esta jornada, vamos a escuchar a los compañeros, vamos a tener la suerte de tener aquí a Juan Carlos. Salud, compañeros, y bienvenidos a Mataró. Muchas gracias. Hola. ¿Se oye? No. Ahora. Bien, gracias. Buenas tardes. Soy Beatriz López, soy joven, soy trabajadora social y soy antifascista. En primer lugar, quisiera agradecer a Podemos Cataluña, la invitación a participar en este acto. Tengo que confesar que cuando me propusieron participar, dije que sí sin pensarlo y luego me pasé unos días muy inquieta, unas noches sin poder dormir, pensando en qué iba yo a decir aquí, que podía interesar a alguien y con semejantes componentes, ¿no? Esto que me ocurrió, que acabo de verbalizar, es un fenómeno mayormente encarnado por mujeres
de sentir constantemente que no vamos a estar a la altura cuando se nos propone que hagamos algo, y que desde el feminismo llamamos síndrome de la impostora. Hace unas semanas, Monedero nos acompañó en la Bostik y decía que las jóvenes tenemos que empoderarnos y hablar. Y eso, la verdad, rebajó un poquito mi síndrome de la impostora. Juan Carlos, ¿estás cómodo? Pues sí. Bien. Ponte cómodo, que ahora me vas a escuchar. Venga, no las calles, seguro. Te van a dar. De todas maneras, lo del síndrome de la impostora me venía muy bien para introducir el discurso, porque creo que tiene mucho en común con la forma en la que se reproduce y cala el discurso fascista. Tiene que ver con esto que he sentido, esta falta de orgullo y de autoestima y esta gran cantidad de inseguridades. Y esto es miedo. Y es curioso, porque no hay nada menos fascista que la humildad y la voluntad de crecer. Sin embargo, no hay nada. Sin embargo, no hay nada más susceptible de caer en el discurso extremista que ese espacio vacío que representa el miedo. Porque en el miedo y la soledad, el fascismo encuentra un campo ya arado para que su discurso germine y se enraice hasta corromperlo todo. El discurso fascista, que tiene bases absolutamente populistas, usa mensajes claros, entendibles y que llegan. Y aunque odio las mentiras y la demagogia que usan, creo que sus herramientas son inteligentes. Y puesto que llegan a mucha gente, voy a usarlas. Voy a intentar no decir mentiras. Voy a intentar explicar qué hace la extrema derecha para engañarnos, cómo podemos evitar caer en el engaño y qué claves podemos intentar aprender para aplicarlas nosotras. La generación joven actual somos gente que hemos vivido la totalidad de nuestras vidas en crisis. Gran parte de nosotras nos encontramos ante un futuro incierto y sin posibilidades reales de emancipación. Somos una generación cuya mayoría tiene estudios superiores. Y las que no pudieron estudiar por falta de recursos, tampoco pudieron trabajar porque no había dónde. Y cuando nos acercábamos peligrosamente a la treintena, el mercado laboral estaba absolutamente precarizado, plagado de trabajos temporales y mal pagados, y para los que exigían una juventud, una experiencia que nosotras no teníamos porque la crisis nos había robado esa posibilidad. Y eso nos convierte en carne de cañón. El otro día veía la película de La Ola, que os recomiendo a todos, para ver cómo de susceptibles somos de caer en discursos de odio. Y escuchaba una reflexión que se dice allí. Dos amigos tomándose una birra decían: ¿qué queda hoy para poder rebelarse en contra? No hay nada que valga la pena. Solo podemos divertirnos. Lo que le falta a nuestra generación es una meta común que nos una. Y después de 40 años de democracia, con una socialdemocracia que ni ha sido social ni ha sido democrática en muchas ocasiones, quien nos engaña sobre esa meta viene a ser la extrema derecha. Porque cuando no hay futuro, un enemigo externo se convierte en una meta. Y el fascismo te la señala. El mena que te va a robar, el yonki que te va a ocupar el piso, el moro de mierda que te va a dejar sin el único trabajo que hay, o los separatistas que quieren romper España porque son unos egoístas insolidarios. Y tú, sin alternativa viable, caes ahí. Perdón. Porque esto, cuando te lo repiten cada día, una y otra vez, pasa como con la gota Himalaya, que te perfora el cráneo y te cala. En realidad, esto cala porque el mecanismo lo que hace es simplificar realidades complejas y proponer una solución que parece real, pero es una falacia. Por ejemplo, lo de los menas. Hay menas que roban, pues alguno habrá, pero nuestro trabajo como sociedad no es señalarlos y criminalizarlos como colectivo, sino entender qué lleva a cualquiera a robar y trabajar con esa persona para que comprenda que vivir en sociedad tiene unas normas y que robar no es una opción. Y a esto todavía le falta un factor, bueno, unos cuantos, porque todo circo tiene su maestro de ceremonias y todo movimiento autocrático necesita un líder. Una persona carismática, capaz de colocar mensajes sencillos y que además encarne alguna de las injusticias que vende, aunque sea de mentirijilla. ¿Qué repite Vox todo el tiempo? Santiago Abascal vivió muchos años de esos chiquitos que siempre denuncian. Vaya, pero lo cerró. Y Vox tiene un discurso beligerante contra la migración.
Ah, pero no es xenófobo, no puede serlo porque tiene a alguien racializado, negro, vaya, de candidato a la Generalitat de Cataluña. Y ya estaría, ¿no? Y todo esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque, como he dicho, todo esto interacciona con miedos e inseguridades que tenemos todas muy adentro. Y para poder salir de ahí, o para poder no caer ahí, necesitamos unas herramientas de base que el sistema no nos proporciona o nos pone muy difícil conseguir. Así que el hecho de disentir de ese tipo de movimientos, en el momento en que las cosas se ponen feas, acaba suponiendo el ejercicio de un cierto privilegio. El privilegio de no ser perseguido. El privilegio de, intelectualmente, poder analizar la situación. El privilegio incluso de tener trabajo y la nevera llena y que el enemigo externo no sea tu enemigo porque tú no estás tan mal. Y esto también tiene que ver con la lucha por el colectivo, que siempre es una renuncia también. Una renuncia al privilegio personal por el bien colectivo. Y eso es hacer política. Hacer política es interesarse desde las instituciones y desde las calles del bien común, de la cosa pública y comprender que el bien de tu vecino acaba siendo el tuyo propio. Tengo que pensar que estoy algo nerviosa. En casa me salió mejor, ¿eh? Un trabajo por el colectivo, pero por el colectivo real, no atendiendo al falso discurso que pretende fortalecer al grupo única y exclusivamente para ensalzar al líder. No sé ni por dónde voy. Y eso. No es por la parte de que son unos cabrones. Sí. Ya digo eso y me marcho. No, continúo. Y eso es antifascismo. Es antifascismo, aunque como ya dije, todo esto recoge las claves que creo que inteligentemente utiliza la extrema derecha. Como también con el concepto de unidad y la bandera, que lo utilizan como símbolo. Pero esto es algo que no inventan ellos. Lo hacía el obrerismo con la idea de clase, o lo hace el feminismo, que utiliza el género como motor de lucha. Es decir, la lucha revolucionaria conoce esa herramienta y sabe usarla. Y nuestro trabajo de político y de militancia es integrar esas luchas para empoderar a las jóvenes y evitar que caigamos en la trampa. Y la otra gran herramienta que utiliza el fascismo, la simplificación del discurso, es algo que Podemos ya usó en sus inicios. Los de arriba y los de abajo, la casta, ¿os acordáis? Pues llegamos a los 71 diputados y en Cataluña, con Xavi Domènech, en Comú Podem ganó las generales 2 veces. Ahí lo dejo. Bien, para ir acabando, y me gustaría realizar unas propuestas. Para comenzar, os pido a todos, que nos miréis a la cara de verdad y que nos tratéis como a lo que somos, iguales. Que nos facilitéis que ocupemos el espacio que merecemos. Ahora me gustaría dirigirme a ti, Juan Carlos, un momento. Porque admiro tu pensamiento y escuchándote aprendo de ti siempre. Pero las jóvenes estamos hartas de escuchar que somos el futuro. Y es que no olvidéis que para llegar a ese futuro transitamos el presente. Vivimos aquí y ahora. Pensamos aquí y ahora. Nos politizamos aquí y ahora. No solo somos futuro, sino que somos presente. Y como colectivo, como sociedad, sois responsables de empoderar a las jóvenes para que adquiramos de manera natural ese orgullo. Esa autoestima nos permite no caer en la trampa del miedo. Y para eso tenéis que pensar no solo en nosotras, sino con nosotras. Porque valientes y sin miedo nos convertiremos en motor de cambio, en fuente de revolución. Y será mucho más difícil que los discursos populistas de la extrema derecha calen. También hace falta, y aquí interpelo a Idoia, que no sé si está ya con nosotros, pero que quienes nos representan en las instituciones, recordéis cada día que vuestras políticas han de ser útiles para ese fin. Y no solo que penséis políticas para nosotras, sino que las penséis con nosotras. Educación pública sólida, de calidad y orientada a convertirnos en ciudadanos conscientes, críticos y emancipados intelectualmente. Un estado de bienestar sólido, donde la vida digna
sea un derecho garantizado para todas, porque solo eso quita miedo al otro. Y un sistema laboral justo, que rechace la precariedad y la temporalidad, porque para poder emanciparnos, no solo intelectual, sino materialmente, hemos de tener la tranquilidad de saber que podemos tener un proyecto de vida digna y estable. Y para eso hace falta políticas valientes y decididas. Bien, ya acabo. El título de mi intervención era ¿Hacia dónde camina la juventud? España y Cataluña. Os digo algo. Si no nos ponemos las pilas ya, camina hacia el precipicio de la extrema derecha. Por eso, recordad, las jóvenes somos el futuro, pero también somos presente. Muchas gracias, antifascismo y fuerza, porque sí que puede. Muy bien. Gracias. Eso me salía mejor. La presión y si hacerlo sentado no. Se'm sent? Sí. Us molesta si parlo en català? No. ¿No? No, ¿eh? Vale. No me importa hablar en castellano, ¿eh? Bueno, sí que me importa, pero... Yo prefiero en castellano. Castellano, venga, castellano. Va, más difícil todavía. No es problema, ¿eh? No, simplemente me siento un poco más cómodo, pero no hay problema. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Celebro que os preocupe el tema porque realmente es preocupante. Incluso a nivel Cataluña, que ya lo ha dicho antes el colega, ¿no? En Cataluña parece que no pase nada, pero pasan cosas. Y es que el caldo de cultivo es perfecto. En un país, la extrema derecha tiene la nueva, la moderna. Nunca me oiréis decir fascismo, porque fascismo es otra cosa. Lo que pasa hoy día no es fascismo. El fascismo es realmente residual. Lo hay, no sé si alguien me escucha. No se oye el micrófono de Enrique ahora. Desde que ha terminado Bea no se oye. Es distinto, ¿vale? Es una cosa como muy del pasado, muy en blanco y negro. La extrema derecha actual es una extrema derecha en color. Es una extrema derecha moderna, que tiene think tanks muy importantes, muy bien pensados, muy bien construidos y que sabe perfectamente cómo llegar a todas partes. La extrema derecha actual no se dirige simplemente a los ricos, que es una cosa que tendemos a pensar, no. Y la extrema derecha actual se dirige a todo el mundo y piensa todo tipo de estrategias para ir a todas las clases. La extrema derecha actual, igual que tenía el fascismo en su tiempo, porque hay paralelismos, los hay, tienen muy bien pensado, por ejemplo, cómo llegar a las personas de izquierdas, directamente lo digo así, ¿de acuerdo? Cómo llegar a los obreros, cómo llegar a los pobres, a pesar de que son aporofóbicos totalmente. Aporofóbico es una persona que tiene odio a los pobres y hay partidos que son aporofóbicos, ¿vale? Entonces lo que hacen, por ejemplo, es idear o usurpar, sin ningún tipo de pudor, muchas ideas sociales, muchos conceptos sociales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la sanidad pública, que no se la toquen a la extrema derecha, se lo oiréis decir siempre, aunque con reservas. La extrema derecha siempre tiene reservas, siempre tiene letra pequeña y hay que leerla, porque si no te la dan con queso, ¿vale? En Cataluña, las dos características de la extrema derecha, que son las mismas que encontraremos en Cataluña, es siempre nacionalista o ultranacionalista, todas, es una característica común, y ya prácticamente las extremas derechas de toda Europa y de todo el mundo, incluido el trumpismo, lo que puede pasar en la India, Bolsonaro en Brasil, ya son distintas. Todas tienen características propias. Hay extremas derechas que no son islamófobas. Hay extremas derechas que son pro-Israel. Hay extremas derechas que son anti-Israel. Es la segunda característica, que es la amoldabilidad que tiene la extrema derecha moderna. Por eso también no la podemos llamar fascismo.
¿vale? Sale del contexto histórico que la afecta, pero además es distinta. Es distinta, no se parece en nada. En este sentido, en Cataluña tenemos de todo, es decir, tenemos tenemos mucha gente, muchos tipos de gente, desde gente muy rica hasta gente muy pobre, precarizada y que lo pasa mal, y hay que tener en cuenta que si hay extrema derecha, que la hay, insisto, amoldará el discurso. No hay problema. Lo sacarán del think tank de turno o se lo copiarán a Trump, da igual, pero lo encontrarán, no hay problema. Es fácil para ellos. Y luego, ¿qué decir del nacionalismo? A partir del momento en que el señor Mas dice España ens roba, ahí es donde mete la pata, por no decir una cosa mucho más gorda. Ahí mete la pata. Y es que si nos fijamos, el año 2011, que es cuando Mas dice esto, es un año central en la historia de la extrema derecha en Cataluña. El partido más importante, vamos a dividirlos en dos. Hay la extrema derecha en Cataluña españolista y la catalanista, ¿de acuerdo? Hay extrema derecha catalanista. Nos vamos a concentrar en estos. De los españolistas, deciros que simplemente pues están muy concentrados en impedir el procés, en meter trabetas. Sería, por ejemplo, la representación que pueda tener Vox aquí en Cataluña, que la tiene, con el señor Garriga. Por cierto, dejadme decir una cosa. Seamos cuidadosos con los conceptos cuando los usemos, porque claro que Vox nos va a decir que ellos no son xenófobos porque está Garriga en el Parlamento o porque está Andongo echando gritos improperios por las calles. Claro que lo van a decir, porque no son xenófobos, son aporófobos. No son xenófobos. De xenofobia siempre se podrán defender, siempre. Además, Vox, igual que lo puede hacer el Front Nacional de Cataluña, para no quitarle el tema al compañero, defienden una cierta entrada o medida de extranjeros siempre y cuando traigan sus medios y vengan con el trabajo arreglado. Eso no es xenofobia. Eso no es xenofobia. Siempre os dirán que no. Por tanto, xenofobia lo quitamos. Casi ningún partido de extrema derecha del mundo admite ser xenófobo. Hay algunos que no tienen pudor, incluso en Cataluña, pero no lo admiten, claro que no lo admiten. Hay todo un pasado xenófobo que borrar, que no aceptan. ¿De acuerdo? Se las indiogan todas. El Front Nacional de Cataluña, no sé si lo conocéis, podríamos decir que es el partido político, no asociación cultural, ¿vale?, más importante que hay representando a la extrema derecha catalanista, ¿vale?, en Cataluña. Y es un partido que se extinguió sobre todo de Vox. Ha salido de la parte catalanista de Vox, digamos, y luego de Plataforma por Cataluña. ¿Os acordáis de Plataforma por Cataluña? Bueno, tuvieron muchos roces y se enfadaron entre ellos. Anglada se fue por un lado, otros se fueron por otro. Pues bueno, buena parte se van al Front Nacional de Cataluña. El Front Nacional de Cataluña tiene un poco más de historia. Es ya desde el año 1999, es uno de los primeros, ¿vale?, que se instituye como partido político. Y lo que pasa es que hasta más tarde, hasta 2013, no empiezan a hacer actos como tales, no se constituyen tampoco en el registro de partidos políticos, etcétera, ¿no? Este partido tiene es que yo con el meeting no uso nunca. Y lo que quiero es Centro de Amigos de Europa, un partido neonazi que se fundó durante el franquismo, reconocidamente neonazi, etcétera. Tiene a otros personajes. La lista, por ejemplo, de estas pasadas elecciones del 14 de febrero, es lo más la encabezaba un señor que se llama Albert Pont, que no sé si lo conocemos tampoco, pero ojo, porque es el presidente del Cercle Català de Negocis,
Ella desde ahí. Solamente. Sí, también lo hará. Es una persona muy influyente. Pero también aquí tienen personas mediáticas. No sé, ¿alguien es aficionado a RAC1, a Radio Associació de Catalunya? Por la tarde, cuando el clapés, el señor Marcelí, ese señor tan gracioso, número 2 del Front Nacional de Cataluña, en la lista del 14 de febrero. Ahí está la cosa, que son muy patriotas. Y ahí es donde nos confunden, ¿no? Porque tú dices, ay, el amor a la patria y tal. Bueno, de eso también podríamos hablar mucho, porque antropológicamente lo del amor a la patria y filosóficamente se puede hablar mucho. Pero bueno, lo cogen por ahí, por el nacionalismo, ¿vale? Cosa que ya nos esperábamos. Están perfectamente al día en redes sociales, tienen de todo, Facebook, Twitter, los podéis encontrar en todas partes. Tienen una sección de juventud, ¿vale? Que se llama FERMS, que lo sepáis, ¿vale? FERMS es la juventud del Front Nacional de Cataluña y son un poquito los que van a por todas, pero que todavía no han conseguido nada. A ver, dado el caldo de cultivo, hay que estar muy atentos, porque van a hacer algo. Todos estos partidos siempre viven y prosperan de la decepción, entre otras cosas, ¿vale? Pero de la decepción de la gente con la política estante. Es decir, el hecho de que haya fracasado, por ejemplo, el 1 de octubre, a esta gente les da fuerza, ¿vale? Porque toda la gente desengañada, con toda la pantomima de... Estoy diciendo adjetivos que se oyen, no los pongo yo, pero la pantomima del 1 de octubre, el Puigdemont fuera haciéndose la víctima, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que potencialmente se va a creer el discurso del Front Nacional de Catalunya. Hay más, peores, como partido. Son catalans. Cuidado con esto. Son catalans, además de tener todas estas cosillas de los del Front Nacional de Catalunya, son identitarios. ¿Sabemos lo que son los identitarios? La corriente identitaria es una corriente nacionalista blanca supremacista, ¿vale? Fomentan sobre todo el odio a los musulmanes, a los inmigrantes indocumentados, según dicen ellos, y al españolismo, a todo lo que venga de España. ¿De acuerdo? Tengámoslo en cuenta. Son catalanes, perfectamente al día en redes también, con sus think tanks ahí pensando su revolución cultural. Bueno, tienen todos los ingredientes. Está Enric Rabello también, que venía del CEDADE, y bueno, hay pájaros de alto vuelo también. Pero tampoco no han acabado de hacer nada, ¿de acuerdo? Pero cuidado. Y luego están los de Renaixença Nacional Catalana. Renaixença Nacional Catalana es un partido que se hace, digamos, un brazo blanco, un brazo visible, legal, admisible, de un grupo muy peligroso que no es de extrema derecha, es de ultraderecha, ¿vale? La ultraderecha, a diferencia de la extrema derecha está en los parlamentos, son partidos políticos admitidos, registrados. La ultraderecha son los grupos, asociaciones culturales, por ejemplo, se inscriben así, que dan guerra en la calle, que intervienen en manifestaciones, que hacen homenajes a gritos, ¿vale? Son los violentos, ¿de acuerdo? La Renaixença es el brazo político de un grupo violento, muy violento, ¿vale? Neonazi, con un historial muy largo de agresiones de todo tipo, de las que os podáis imaginar, ¿de acuerdo? Contra la diversidad cultural, contra la diversidad de género, contra todo lo que no sea catalanista de pura cepa, lo detestan todo y lo destruyen todo, ¿de acuerdo? Un día forman el Renaixença Nacional Catalana porque piensan que pueden tener una salida en unas elecciones, ¿de acuerdo? Afortunadamente tampoco llegan a ninguna parte, pero ojo, porque también están teniendo muy buena acogida entre los sectores más nacionalistas, digamos, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Sobre todo los jóvenes. Estos van mucho a los jóvenes, ¿de acuerdo? Lo tienen muy claro. Todos van a los jóvenes, pero estos muy especialmente, ¿de
Renaixença Nacional Catalana y el Moviment per la Independencia de Cataluña, su brazo ultra, ¿vale? Proceden mucho del mundo del fútbol. Sí. Venían de los Boixos Nois, pero después han venido de otros goles, pero siguen viniendo de ahí, ¿de acuerdo? Acordaos también de que en el mundo del fútbol, por ejemplo, Porta, que ahora vuelve a ser también el presidente del Barça, también había presidido un partido político que tenía unas tendencias también un poco, y que consiguió meter 4 parlamentarios, lo que pasa es que se disolvió rápido y no dio historia, pero también, ¿de acuerdo? Por ahí viene mucha cosa, ¿vale? Y bueno, de lo que existe ahora en Cataluña, esto es lo más importante. Hay más grupúsculos, ¿de acuerdo? Sobre todo de ultras. Partidos políticos, a mí que me conste, no hay más, ¿vale? Pero de los grupos ultras, por decirlo, ¿de acuerdo? Para que os suene, para que estéis atentos. Unitat Nacional Catalana, UNCAT, ¿de acuerdo? Fundados en el 2000-2014. Se me dice que se disuelven, pero se habla de ellos. Cuidado. Después están los de Defensa Cataluña, que también son, estos son muy recientes, estos están perfectamente vivos. Son identitarios también y de momento se dedican a hacer trastadas en las calles. Pintadas, desagradables. Y luego están los de Força Catalunya, con un tal Santiago Espot, este también viene del mundillo de Porta, ¿vale? Fue el número 1 de esa candidatura. Identidad catalana, luego están ya cosas casi folclóricas como Tradició Catalana, que se hacen llamar La Traca, también es un grupo cultural, pero son de raíz un poco profunda, ¿vale? Cuidado con lo que dicen, porque son xenófobos también, ¿vale? Y luego de los españolistas, evidentemente está Vox, ¿vale? Es quien se lleva la palma, están más bien organizados, tienen el think tank cultural, está muy bien montado, es el grupo de disenso y les organizan muy bien las cosas. Sobre todo hay que ir con esto, con los think tanks, con todo lo que es, porque son revolucionarios culturales, esto es muy importante. Y luego estaban los de Plataforma por Cataluña, que se disolvieron en el 2019 a manera de dato, ¿no? Que llegaron a conseguir un regidor, no sé si os acordáis, la Sílvia Orriols en Ripoll, que dejó el acta, un año y se quedó el acta, perdón, pero ella dejó el grupo porque no los encontraba suficientemente radicales. Ojo. Sí. El CEDADE, que ya os he hablado un par de veces de ellos, que dio origen a mucho de todo esto, que básicamente se mueve por el anticatalanismo y el antiprocesismo. Y luego está en el Moviment Social Republicà, que duró hasta el 2018, también es un grupo de extrema derecha. Democracia Nacional, están vivos y dando mucha guerra, se están organizando. Tienen unos cuantos en las listas de Vox, de estos, de Democracia Nacional. Y luego los grupos de defensa y resistencia, que son los que arrancaban los lacitos amarillos y algún otro tipo de actos con los que Ciutadans al principio quiso tener una cierta connivencia, pero que vieron que la cosa se les escapaba de las manos y se apartaron, ¿vale? Hicieron maniobras para apartarse. Luego Somatemps, estos, ojo, porque son muy peligrosos, estos son auténticos revolucionarios culturales también. Son muy pocos, pero están muy bien organizados y han entendido muy bien cómo hacerlo. Somatemps, ¿vale? Es un poco el equivalente, no sé si lo conocéis, de la Nouvelle Droite de Alain de Benoit en Francia. Intelectuales, gente muy formada, que sabe muy bien qué hacen, magos de la publicidad, ¿vale? Los tienen en Somatemps. No han hecho nada todavía porque son recientes, pero tienen muy buena perspectiva, cuidado. Y luego nada, ya está, falangistas, devenir europeos, soberanía y libertad, pueblo, todo esto hay un poquito en Cataluña, pero bueno, son casi como grupos de barrio, ¿vale? Y bueno, la plataforma Por España Me Atrevo, que estos aglutinan a toda esta gente de estos grupos ultras
y a veces hacen alguna protesta en alguna... ¿Vale? Sobre todo, solo remarcar una cosa. Cuidado porque la extrema derecha, cuando toca, se une. La extrema derecha, cuando toca, se une. ¿Vale? Aunque tengan ideas a veces muy separadas. En el Front Nacional de Cataluña hay gente antisionista y los hay que la mayoría defienden el Estado de Israel, a pesar de lo que está pasando. Es decir, no tienen ningún problema, se unen, se juntan. Lo digo porque a veces no nos pasa a todos lo mismo. Ahora sí que lo dejo aquí. Bueno, creo que entro directamente, ¿verdad? ¿Me escucháis? ¿Se me escucha? ¿Qué tal, Arratsalde León? Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, siento mucho no poder haber estado hoy allí, pero la verdad es que estoy disfrutando muchísimo desde la distancia. Muchas gracias a los compañeros de Cataluña, compañeras de Cataluña, por organizar este encuentro. Ha sido un gusto escucharte, Bea, y trasladar toda esa fuerza. Así que no te lo pienses, sino que ya aquí ya estás fichadísima. A seguir empoderándote, como decías, y a hacer muchísimos más actos públicos que desde luego la fuerza llegaba hasta aquí. Muchísimas gracias, Enric. Me parece súper interesante con lo que cerrabas, ¿no? Con eso que yo también intentaré recoger hoy, ¿no? Cómo ellos se unen, ¿eh? La ultraderecha sí que tiene pocos problemas para unirse y, sin embargo, los que tenemos que construir una alternativa, pues a veces nos encontramos con mayores problemas, ¿no? Bueno, un placer también y un abrazo a Juan Carlos, que te veo ahí, compañero. A ver, me toca a mí hablar un poco de la parte internacional o europea, ¿no? Yo creo que es muy importante que seamos capaces de levantar siempre la mirada, ¿no? Y ser conscientes que estamos viviendo actualmente una oleada reaccionaria internacional, que más allá de nuestros propios espacios en Cataluña o más allá de nuestros propios espacios en España, estamos en una oleada reaccionaria internacional que con la pérdida de Donald Trump se pierde un referente que legitima mucha parte de discursos que hacía de soporte también a otros líderes de ultraderecha. Sin embargo, tenemos ahora mismo bueno, pues gobiernos, muchos en América Latina, como puede ser en Brasil, o lo que está ocurriendo en Colombia, ¿no? Cómo se están intentando laminar precisamente antes de las elecciones para que haya una alternativa, o en la Unión Europea, como tenemos a gobiernos en Polonia o en Hungría, pero tenemos también compitiendo por una presidencia en Francia, o son tercera fuerza en parlamentos como en España o como en Alemania, ¿no? Y es que esta extrema derecha ha ido ganando posiciones institucionales, a veces, bueno, directamente presentándose en elecciones, pero también con otros muchos diferentes métodos, ¿no? Con los métodos que solemos hablar, con los temas de lawfare, viviendo directamente golpes de Estado, como lo vimos en Bolivia con el golpe de 2020, que luego fue la voluntad popular la que la derrotó un año después. Y otro método habitualmente usado suele ser directamente los golpes blandos, ¿no? Como llamar directamente a judicializar muchos procesos electorales, llamadas a contar los votos, a no reconocer los resultados, como vimos que intentó hacer Trump, pero como vivimos también, como decía, en Bolivia, en su día en Ecuador, como actualmente están intentando evitar que gane Castillo en Perú cuando acaba de tener unas elecciones legítimas y están intentando evitarlo, o como en nuestro propio país enseguida salieron a decir que el actual gobierno es un gobierno ilegítimo, ¿no? Esa necesidad de identificar no legitimidad para contra un gobierno ilegítimo, pues cualquier cosa se puede hacer, ¿no? Los grandes defensores de la democracia, ¿no? Pero a menudo nos centramos mucho y exclusivamente en los partidos políticos y no en la diversidad de actores y las dinámicas a su alrededor, que son las más importantes, ¿no? Al final, hablar de extrema derecha significa entender que hay una red internacional que conecta, por un lado, las fuerzas políticas y las organizaciones reaccionarias, que comentaba ahora mismo Enric, con medios de comunicación también, con lobbies y con think tanks en todo el mundo, ¿no? Funcionando como una correa de transmisión de sus mensajes y articulando estrategias, incluso financiando sus actividades. Porque al final no nos tenemos que olvidar que no deja de ser hoy en día un resorte, muchas veces el último resorte, para defender
los privilegios de los que realmente han mandado, han tenido el control del capital y hoy en día lo siguen queriendo mantener. Sabemos que va mucho más allá, la importancia que tiene Internet y las redes sociales en extender esa red, en amplificar los discursos, en las mentiras en las que se basan, ¿no? Hemos visto 1000 veces, el compañero Julián nos enseña mucho en Pandemia Digital, ¿no? Cómo son las mismas cuentas bots con los mismos mensajes desde las mismas localizaciones las que lanzan campañas contra líderes progresistas en América Latina, en Estados Unidos o en España, ¿no? Y aunque esto es unas pinceladas general, me gustaría hablar un poquito más en concreto de Europa, ¿no? En Europa, evidentemente, la extrema derecha, algunos partidos y entidades de extrema derecha tienen larga historia, no es nada nuevo, pero creo que es importante tomar como punto de partida el contexto en el que, bueno, pues en poco tiempo empiezan a tener más visibilidad y ganan presencia, ¿no? Y es en el contexto de la crisis financiera y social de 2008, ¿no? En esa crisis que se cebó precisamente con las mayorías sociales en Europa, donde fue respondida con medidas de austeridad, con recortes de servicios públicos, con el estado de bienestar, donde se crearon pues, altísimos niveles de desempleo y esa gran brecha social en términos de desigualdad, donde la socialdemocracia cayó absolutamente por no tener tampoco proyectos alternativos y donde creo que es importante de una manera particular tener en cuenta que afectó a las personas jóvenes, como bien decía Bea, han ido encadenando, ¿no? Las consecuencias que ahora mismo también les vuelve a traer como esta nueva crisis, ¿no? Al final, hay una gran parte de extrema derecha que se alimenta de esas consecuencias de la desigualdad, de las injusticias sociales y que además buscan enfrentar a la población bajo la amenaza de que no hay recursos para todos, ¿no? Entonces, como no hay recursos para todos, hace falta esa competición social, ¿no? También creo que es importante que tengamos en cuenta cómo movimientos como los feministas, movimientos por el clima o ecologistas, ha hecho también que la extrema derecha haya salido de su armario reaccionando a movilizaciones masivas o avances precisamente de las políticas feministas con ese intento de no permitir perder privilegios, ¿no? O cómo se ha utilizado históricamente, ya también vivimos en una parte de crisis de 2015, que a mí no me gusta llamarlo crisis migratoria, sino crisis de acogida en 2015 o ahora con los últimos episodios que tenemos en la frontera griega, Turquía o nuestra misma en Canarias, cómo la gestión propia que Europa ha hecho de ello, la mala gestión, ha hecho también, sumado a los nacionalismos latentes, pues un escenario en que los discursos xenófobos, la antimigración, han podido de alguna manera amplificarse y calar con mayor facilidad, ¿no? Nunca jamás se habla de las causas de por qué la gente tiene que dejar sus casas, ni de la responsabilidad que tenemos desde Europa o las grandes multinacionales en cómo actúan en esos países de origen para que haya esa precariedad que haga a la gente, bien por no tener recursos para sacarse la vida o por guerra salir huyendo, jugándose la vida, ¿no? Respecto a los perfiles de sus dirigentes, ¿no? La victoria al final, como decía, de Trump también espoleó de alguna manera la conformación de esta red que nosotras solemos llamar la internacional reaccionaria, porque es más amplia que solo extrema derecha, que está funcionando a pleno rendimiento en numerosos países, ¿no? Sobre todo América Latina y Europa, como comentaba, y que tienen algunas características hoy comunes, que normalmente la suelen liderar hombres con este concepto de hombres de fortaleza, que utilizan la crisis de la masculinidad tóxica, ¿no? Para reforzar ese poder, esa seguridad mediante políticas misóginas, antifeministas, como hemos vivido, con una posición muchas veces también de privilegio étnico en sus países. Podemos pensar en esa supremacía blanca de Trump, pero también si vemos a Bolsonaro o si vemos a Modi en India, o los ataques, ¿no? Que se suelen tener frente a la población musulmana o Erdogan con los kurdos, ¿no? Y actualmente también creo que se puede decir que son moralmente reaccionarios, ¿no? Vinculados a los sectores religiosos más radicales, ¿no? En América Latina es muy importante el ligazón que tienen con los evangélicos y con los fundamentalistas católicos en España, como bien conocéis. Además, creo que en perdonad que veía el vídeo raro, ¿me escucháis?
que desde el punto de vista de programa creo que es importante ser conscientes de la diferencia entre el discurso y la realidad en la ejecución, ¿no? Como decía Enrique, se unen, pero fundamentalmente esta nueva ola reaccionaria no es otro resorte más que de aquellos del capital intentando defenderse a los movimientos progresistas, a los proyectos refundadores progresistas que se dan como otra salida viable a esa incertidumbre o a esos modelos de crisis, porque en realidad cuando los vemos cómo actúan, cómo se comportan en las instituciones cuando tienen que votar o cómo se actúan cuando cogen gobiernos, no son más que organizaciones que intentan superar esa democracia liberal, ¿no? Con iniciativas también contra el control del poder judicial o legislativo, como está haciendo Orbán en Hungría, y atacan directamente, esto es muy importante, a las organizaciones de derechos humanos, a las asociaciones de derechos humanos, a las defensoras y defensores de derechos humanos, a la libertad de expresión, a la libertad de protesta, pero tienen un programa al final del día económicamente radicalmente neoliberal. Porque a pesar de lo que puede parecer, Enrique decía, ¿no? Incluso a Vox, ¿no? Con la sanidad y que se le tocaba, bueno, Vox evidentemente ya sabemos de dónde viene y aquí qué tipo de intereses defienden, pero es que no se han tapado demasiado, ¿no? El responsable de sanidad de Vox venía a decir la sanidad pública es una auténtica lacra, ¿no? La vestimos con que en realidad se benefician unos pocos, pero los servicios públicos son una lacra, ¿no? Y como decía, a pesar de lo que pueda parecer, cuando gobiernan, con el nacionalismo del que hacen gala, han radicalizado la desprotección social, la desregulación del mercado y han hecho un ataque directo a las instituciones del estado de bienestar, ¿no? Respaldan postulados de patronal sobre el libre despido, defienden un sistema fiscal regresivo como el tipo de la renta, ¿no? Por ejemplo, la Liga defiende un 15%, Fidesz en Hungría un 16%, Vox un 20%, ¿no? Que favorece claramente a las rentas más altas, ¿no? O rebajan el impuesto de sociedades en Hungría, como hemos visto, convirtiendo el país en un nuevo paraíso fiscal. Como decía, bueno, son programas que son también ultraconservadores, ¿no? En donde el machismo juega un lugar esencial en toda su estrategia, porque el feminismo y todo lo que representa de cuestionamiento respecto a los elementos fundamentales de la sociedad, ¿no? Pues ellos, el patriarcado, la familia, la moral religiosa, la heterosexualidad, la identidad de género, ¿no? Lo que ocupa en realidad gran parte y buena parte de sus acciones para intentar aglutinar, ¿no? Y aunque hay varias extremas derechas, como ya venimos hablando y se intuye, algunas con una vertiente más ultracatólica o más ultraconservadora, desde luego que utilizan los derechos de las mujeres blancas precisamente para esconder una agenda islamófoba, a todas se une esa lucha en cuestiones de género, ¿no? En todas ellos, ¿no? En realidad hay un fuerte componente de miedo, ¿no? Al descenso social y a la pérdida de privilegios y por eso se ataca tan fuertemente, ¿no? A las mujeres o personas LGTBI, que suelen ser colectivos pues, muy habituales de sus ataques, ¿no? Son fuertemente nacionalistas, haciendo de hecho la división étnica y racial como uno de sus ejes, ¿no? Como uno de los ejes, no del programa político, pero sí de la condición de la ciudadanía, ¿no? Y utilizan abiertamente la mentira y la manipulación, como hemos venido hablando, mediática para alinear, bueno, pues como existe en la alineación de muchos medios de comunicación con las posiciones propias de extrema derecha y como ha hecho crecer y legitimar mucha parte de su discurso, ¿no? Particularmente sobre la Unión Europea, con matices, mantienen discursos eurófobos o euroescépticos opuestos a la profundización del proyecto europeo, pero fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con un proyecto europeo que refunde su pilar social, ¿no? Que refunde directamente ese pilar social enmascarándolo en la necesidad de recuperar la soberanía nacional, el control de las fronteras, el falso proteccionismo, a la vez que están ofreciendo vía libre a los fondos de inversión extranjeros uno y otro día, ¿no? En estas incoherencias de su discurso, incluso hemos llegado a ver a Vox votar en el Parlamento Europeo, los mismos miembros de Vox, ante un acuerdo de libre comercio, han votado en contra, a favor y se han abstenido.
¿no? Los mismos miembros de Vox. Y ahí habla, ¿no?, precisamente de esas contradicciones propias que tienen entre la defensa del nacionalismo, pero la defensa del libre mercado, pero la necesidad de defender y aguantar el discurso que tienen en el país, ¿no? Y ahí hay lugares donde tienen brecha. Bueno, en el Parlamento Europeo hay dos grupos fundamentales, que es IDE y ECR, donde, bueno, en IDE está la Agrupación Nacional de Francia, la Liga Italiana, Alternativa para Alemania, el Partido Liberal de Austria, el Interés Flamenco belga. En ECR es donde están Fratelli d'Italia, los Demócratas de Suecia y Justicia de Polonia, Vox, y ahora tenemos a los 13 eurodiputados, como habréis escuchado, de Fidesz, el partido de Orbán, que han sido expulsados recientemente del Partido Popular y que están perteneciendo ahora mismo a un grupo de no adscritos, pero probablemente entren en el grupo parlamentario de Vox. Evidentemente, como consecuencia grave, pues vivimos por un lado la violencia que están viviendo, la violencia política hacia los colectivos, a muchos de los colectivos y parte de la sociedad más vulnerables contra quienes construye su nacionalidad y su identidad y su nacionalidad excluyente. Hay una clara relación entre la aparición de las fuerzas de extrema derecha y el aumento de las agresiones y los ataques hacia estos colectivos, ¿no? En España, desgraciadamente, hemos visto el otro día el asesinato de Yunes Bilal en Murcia, pero que lo disparó una persona, ¿no? Que venía de un ex militar, creo que era, le disparó a bocajarro después de defender a la camarera de un bar de los insultos racistas que estaba viendo, ¿no? Pero días después apuñalaron a una mujer ecuatoriana en el comedor social, ¿no? La normalización de los discursos que amparan y contribuyen a esa sensación de impunidad frente a estos delitos de odio es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, ¿no? en la sociedad. Y no menos alarmante es también el auge propio del terrorismo de extrema derecha, ¿no? En los países propiamente occidentales. Según el índice de terrorismo global de 2019, los ataques, este tipo de ataques habían experimentado una subida del 320%, ¿no? En los últimos 5 años en Europa. Pasamos de 17 vidas asesinadas en 2017, al año siguiente 26, en 2019 77, y ahora está ocurriendo como ocurría con la violencia de género. Hay muchos que en vez de terrorismo de ultraderecha se consideran crímenes de odio y se pierden en las cifras, ¿no? Pero ya en 2019 había más de 119 ataques fallidos de extrema derecha, ¿no? Y esto es un panorama en el que nos encontramos, ¿no? Y frente a esto, no me quiero alargar mucho más, si queréis luego hablamos de más detalle de cómo están los distintos países. Creo que es importante decir, bueno, pues qué hacemos o cómo nos organizamos, ¿no? Y en primer lugar, para hacer eso, creo que es muy importante hablar e incidir en las causas, ¿no? Las causas que están permitiendo que esos discursos de extrema derecha calen y ganen votos, ¿no? Y en ese sentido es muy importante, como decíamos, mirar a 2008 también y ser conscientes de que necesitamos dar respuestas a la gente que tiene incertidumbre y a la gente que tiene miedo, y necesitamos ser capaces de construir un proyecto alternativo basado en una salida común, ¿no? En ese estado de bienestar y en ese horizonte tan necesario y tan inexistente que tienen hoy en día los jóvenes en nuestro país, ¿no? Frente a esa incertidumbre, frente a esa desigualdad creciente, el miedo, ¿no? de una sociedad cada vez más dura, en el que es más complicado tener una vida digna, pues al final la extrema derecha ofrece nación, ofrece familia, defiende volver a la religión, defiende el miedo al otro, la crítica a las mujeres, a los migrantes, y creo que ahí es muy importante ser conscientes de que hay que ser valientes. Y aquí apunto a nuestro querido, ¿no? Muchas veces socio de gobierno en España, para tener políticas que de verdad den respuesta y den soluciones a toda esta gente, toda la gente que está viviendo ahora con incertidumbre y con miedo en nuestro país, ¿no? Es muy importante la educación, las desmentidas, ¿no? El uso de la comunicación, como hablábamos. Hay otra cosa que en España lo vemos muy claro. Vox, cuando llega a las instituciones o a los gobiernos, las primeras cosas que pide son educación. No es una gran parte de ejecución de ministerios, sino es educación, ¿no? Como puede ser en Andalucía, porque saben bien que hay una batalla cultural y que hay una guerra cultural fundamental en medio, ¿no?
Tenemos, por otro lado, como decía, combatir la mentira, ¿no? Ser capaces de estar informados y de tomar decisiones conscientes, ¿no? Precisamente la extrema derecha ataca eso, ¿no? Tenemos que trabajar activamente en ser capaces de contrarrestar ese universo de bulos y de mentiras con un mensaje veraz y basados en datos, ¿no? Por eso es tan importante y ha sido tan duro para nosotros como formación apuntar a mucha parte de la connivencia de medios de comunicación en la legitimación de discurso, pero que es una batalla que también es fundamental. Y por último, tenemos que ser conscientes de que necesitamos organizarnos, ¿no? Organizarnos a nivel internacional en defensa de los valores fundamentales de democracia, de igualdad, de respeto a esa diversidad, ¿no? Estamos en un momento de repliegues de los distintos países, pero también incluso de los distintos territorios en los que nos parece que tenemos que defender cada uno y cada una lo nuestro, ¿no? Y nadie nos entiende mejor que el de al lado y las propuestas desgregadas, ¿no? de los distintos territorios. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que los años y los grandes retos son globales, son comunes, no está pasando solo en Cataluña, no está pasando solo en España, sino que ocurre a nivel internacional. Y en ese sentido tenemos que ser capaces de coordinar, de respetar esa diversidad, de valorar esa diversidad, pero de ser conscientes de que solo en conjunto y en común tenemos que poder dibujar ese proyecto y ese horizonte de salida para todos y para todas. Y aquí me quedo y podemos seguir hablando cuando queráis ahora con preguntas y demás. Muchísimas gracias y os mando un beso muy fuerte desde la distancia. Bueno. Hola, hola. No. No hay nada que hacer. Ahora. Sí. Bueno, poco que decir, ¿eh? Después de Bea, de Enrique, de Miguel inicialmente y ahora de Idoia, han tocado los temas. Quizá matizar alguna cosa o mirarlo desde otra perspectiva. Mira, uno de los principales errores es que nos hemos reído con frecuencia de los frikis. Yo recuerdo unos meses antes de ganar Bolsonaro, un alumno de doctorado brasileño diciendo, mira, y se han un vídeo, mira este imbécil, ¿no? Mira ese imbécil después, ¿no? Entonces, cuidado con reírnos a veces de los frikis, porque hay algo de fondo que hace que estos frikis terminen pudiendo gobernar nuestros países. Porque es una cuestión estructural, y yo creo que es lo que tenemos que intentar identificar. Mira, ¿sabéis que la diferencia cuando hablamos de extrema derecha? La diferencia derecha e izquierda viene de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando están discutiendo en 1789 si mantener o no privilegios a Luis XVI. Y los que quieren mantener privilegios se sientan, como dice la Biblia, a la derecha de Dios Padre. Y Robespierre plantea que los que se van a confrontar se sientan a la izquierda, ¿no? Y de ahí viene este eje derecha e izquierda que arrastra históricamente que las cosas bien hechas son a derechas y las cosas mal hechas son a izquierdas. O sea, que es que por esa decisión del bono de Robespierre estamos un poco jodidos, ¿no? Porque, bueno, no deja de ser cierto que los que tienen posiciones progresistas, bueno, pues están en... de eso la palabra izquierda, sabéis, en castellano viene del euskera, que tiene mucho que ver con el alemán, linke, ¿no? Que hace referencia a izquierda, significa la mano inhábil, ¿no? Es la mano menos hábil que la mano derecha, para los que no sean zurdos. Creo que es muy relevante entender que cuando hablamos de extrema derecha y cuando hablamos de este momento de la Revolución Francesa, coincide con el surgimiento de lo que llamamos también la opinión pública. Es decir, es un momento con las monarquías absolutas no hay idea de opinión pública. La opinión pública es cuando se presupone que el cuerpo de la ciudadanía tiene que dar el consentimiento al poder. Tenemos que autorizar, ¿no? Y por tanto empezamos a pensar en términos de democracia, ya no como en el mundo griego, cuando la gente participa, en el ágora, en la plaza pública, sino que tendremos que democracia cuando la gente autoriza al poder existente, ¿no? Y ahí hay toda una discusión muy relevante de quién puede votar. Las mujeres no vais a votar hasta el siglo XX. A mí me hace mucha gracia los liberales, ¿no? Que se jactan tanto, no dejaron a las mujeres votar hasta el siglo XX. Y un tipo como Cánovas del Castillo, a finales del siglo XIX, a la altura de 1890,
decía que qué coño era eso de que votasen los pobres, ¿no? Que eso era un sin Dios y que no nos llevaba a ningún buen lugar, ¿no? ¿Por qué os planteo esto? Porque tenemos que diferenciar, y creo que lo ha planteado Enric, lo que llamamos extrema derecha, lo que a veces llamamos fascismo, es diferente del conservadurismo clásico del siglo XIX. Y hay algo que tenemos que entender, y que lo puedo resumir un poco como brochazo, ¿no? Planteándoos que esto que llamamos fascismo, esto que se acercaría, ¿no?, a lo que algunos ahora intuyen que forma parte de la extrema derecha, es un fenómeno muy del siglo XX. Es decir, en el siglo XIX ni siquiera Engels es capaz de, mira que muere tarde, pero no es capaz de identificar que va a surgir una extrema derecha, ¿no? Quizá ahí es un poco ingenuo. ¿Por qué? Porque una cosa que a mí me gusta repetir es que cualquier forma de autoritarismo extremo, lo llamemos fascismo, como lo llamemos, casi siempre es el plan B del capitalismo en crisis. Es decir, que cada vez que hay un capitalismo en crisis, va a haber un consentimiento para que alguien rompa algunas barreras y haga cosas que, si no hace falta, prefieren no hacerlas. Y esto casi es el corazón de lo que quiero compartiros. Mirad, hoy ha salido la COE regañando a Escrivá. Es que es como... me jodas, ¿no? O sea, es como... que regañasen a Pablo Iglesias, pero mira que regañar a Escrivá, como regañar a Calviño, ¿no? Como dices, anda que no tienes en el gobierno gente mejor para regañar. Pero ¿sabéis por qué han regañado a Escrivá? Porque ha enseñado las cartas ocultas. Escrivá dice, la gente joven o se jubila más tarde o va a ganar menos pasta en la pensión. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al sistema, a los poderosos, les molesta siempre los que enseñan las cartas. Decía Marx en una frase muy astuta que cuando las ganancias se pueden obtener normalmente en el mercado, lo que corresponde políticamente es la democracia parlamentaria. Pero que si no es posible mantener el nivel de las ganancias en el mercado, por ejemplo, porque hay una crisis, ya la democracia parlamentaria no es lo que conviene al sistema. Si os dais cuenta en esta frase, Marx estaba planteando que si de repente hay en una crisis una caída de la tasa de ganancia de los privilegiados, coño, no van a aceptar en subir los salarios, sino que van a intentar lo contrario, van a intentar que bajen. Y si de repente alguien plantea la subida de los salarios, en un caso extremo, cuando no tienen más remedio, hacen como lo hicieron con Ben Zelaya en Honduras, le pegan un golpe de Estado, apoyado por los Estados Unidos. Lo que pasa es que eso es canta mucho, es muy cantoso, ¿no? Y por tanto, si pueden buscar fórmulas alternativas, mejor. Antes de la emergencia de Vox en España, pues existían Ciudadanos. Pero ¿de dónde coño salen Ciudadanos? Sino de aquí. No voy a decir que nos lo mandaréis vosotros a Madrid, ¿no? No estoy regañando, ¿no? Pero algo de eso, ¿no? Nosotros os mandamos aquí a Mataró a cantar a Miguel Bosé y vosotros nos mandáis a Albert Rivera a Madrid. No es un buen intercambio, pero bueno, ya lo discutiremos, ¿no? Ya lo discutiremos, ¿no? Entonces, decía que aplaudid cuando venga la revolución, ¿no? Entonces, fijaos, Ciudadanos era un grupo, un partido que, ya lo dijo el presidente del Sabadell, hacía falta un Podemos de derechas. Pero cuando ese Podemos de derechas, porque los partidos tienen lógicas propias. Eso es una lógica. Tú lo conoces bien. Tú puedes buscar partidos de extrema derecha, pero no tienes garantías de que hagan lo que tú quieres. Y entonces le pasó con Ciudadanos. Ciudadanos no se comportó como ellos esperaban que se iba a comportar, entonces se los cargan, quitándoles primero el apoyo mediático. Y claro, Ciudadanos, en cuanto necesitas el apoyo mediático, era patético ver a Aguado, el que era vicepresidente de Madrid, diciendo, es que los medios de comunicación son capaces de aupar un partido, inflándole en las encuestas, defendiéndole en las tertulias, colocando a gente suya a los medios de comunicación. Y dices, pues, ¿de dónde salís vosotros, majetes? ¿No? ¿De dónde demonios salís vosotros? ¿No? Igual que también hay que reconocer una parte de los comienzos de Podemos era porque alguien en alguna de las emisoras entendió que era positivo para el propio sistema. No nos engañemos, ¿eh? Ellos después se dieron cuenta y empezó una posición
radicalmente contraria. Pero fijaos que esto es importante, ya digo, de entender si puede ser con Ciudadanos mejor que con Vox. Porque Ciudadanos es más presentable. Aunque quienes los conocéis sabéis que cómo son. Pero en cambio, no, Abascal es que es como más, es más feo. Porque hacen cosas como más extremas y por tanto les obligan a, pues como Escrivá, que hoy la COE sale regañándoles. Y dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso, cuando es mentira. Porque la COE es de los que están presionando en el Pacto de Toledo y demás para decir que los planes privados de pensiones puedan desarrollarse, ¿no? Bien, decía que la extrema derecha es diferente del conservadurismo del siglo XIX y del siglo XX. Pero cuidado, me he leído una frase en un libro que es uno de los mejores libros sobre el tema, que se llama Anatomía del fascismo, de Robert Paxton. Fijaos qué frase más brillante. Dice, a ver si la encuentro. Dice, como hemos visto, nazis y conservadores tuvieron diferencias auténticas. Es decir, no era igual el nazismo que el conservadurismo. Es decir, el sistema alemán, antes de darle el poder a Hitler, intentaron que fueran conservadores. Pero como aquello no terminaba de salir, al final se reúnen los grandes empresarios, se reúne un conservador jodido, von Papen, era muy viejito Hindenburg, y le dicen, venga, vamos con Hitler, ¿no? Pero no era lo mismo. Pero fijaos qué interesante porque nos ayuda mucho a entender lo que está pasando hoy en España, ¿no? Dice, como hemos visto, nazis y conservadores mantuvieron diferencias auténticas, que se resolvieron con derrotas reales de los conservadores. Pero en cada momento crucial que había que decidir, en cada intensificación de la represión antijudía, en cada nuevo recorte de las libertades ciudadanas, en cada quebrantamiento de las normas legales, en cada nuevo movimiento agresivo en política exterior, en cada progresiva subordinación de la economía a las necesidades de la autarquía y del rearme precipitado, la mayoría de los conservadores alemanes, con algunas escasas, honorables excepciones, se tragaron sus dudas respecto a los nazis para defender sus primordiales intereses comunes. Von Papen y esa gente dijeron, venga, que gobiernen los nazis porque les vamos a controlar. ¿Y sabéis cuál era la lectura? Decían ellos. Nosotros controlamos, los conservadores, nosotros controlamos el aparato del Estado y los nazis que se hagan cargo de las masas con su discurso enérgico y con su discurso sentimental. ¿Qué ocurrió? Pues que los nazis se comieron a los conservadores. Hasta el punto, fijaos, de que los sectores molestos los matan. En el año 34, Hitler asciende en el 33 y en el 34 es la noche de los cuchillos largos, donde ejecutan a la parte más izquierdista que quería ir contra los grandes capitales, las SA, la Sturmabteilung, digo en alemán para hacerme lista, ejecutan a la parte izquierda de los nacionales socialistas y ejecutan a los conservadores. A la mano derecha de von Papen, a von Papen lo mandan de embajador a Austria. ¿Por qué os digo esto? Porque hoy los capitales en España juegan a esa misma mierda. Juegan a la mierda y decir, venga, vamos a echarles a Abascal a estos. Vamos a echarles, venga, que la líen. ¿Y dónde controlan hoy las cosas? En los medios de comunicación. Y nos echan en los medios de comunicación a los fascistas. A decir barbaridades todos los días. Y vamos a los platós como si fuéramos a la maldita guerra. Porque siempre hay uno o dos fascistas, casi siempre de OK Diario, diciendo cualquier barbaridad. Y si no bastan, Ana Rosa Quintana les echa una mano. Así de clarito, ¿no? Así de clarito. Pensando que la extrema derecha que agite, que se encarguen de acabar con esa anomalía que es que un partido a la izquierda del Partido Socialista que esté en el gobierno de España. Y que agiten desde la perspectiva de que ellos van a controlar el aparato del Estado. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Históricamente no ha sido así. Históricamente, cuando tú agitas esta locura, llamémosla como la llamemos, autoritaria, al final terminan controlando los aparatos del Estado. El PIN parental, penetrando la judicatura, penetrando a través de fórmulas como Busapol y otras a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
penetrando una parte de los funcionarios en la Alemania nazi. Los funcionarios estaban a favor de los nazis porque al matar judíos ascendían. Quedaba hueco para ellos para ascender, ¿no? Por tanto, cuidadito con esto. Fijaos, es muy importante la mirada de los orígenes históricos del fascismo, porque el público que va a escuchar esa música de mierda se parece al actual. Primero, frustrados. Es verdad que, cuidado, ahora no tenemos lo mismo. ¿Sabéis por qué es tan importante ahora el papel de los medios de comunicación? Porque no estamos, como en los años 20 y 30, saliendo de la Primera Guerra Mundial, que fue un elemento central para el auge de los fascismos. Hoy, como no tenemos un elemento tan golpeador como una guerra mundial, tienen que inventarlo. ¿Y lo tienen que inventar dónde? Pues en los medios de comunicación. Y por eso los medios de comunicación hacen esa función. Frustrados. Hay un libro, gente, que creo que es obligatorio leer. Se llama M, el hijo del siglo. De un tipo que se llama Scurati. Un libro gordo, asusta. Pero es que es un libro sobre el ascenso de Hitler. Y es que es muy fascinante verlo. Porque es que es una representación muy real. De hoy, de Mataró, de Blanes, de Madrid. Te puede parecernos alejado, pero no lo ves y dices, miércoles, ¿no? Frustrados, clases medias empobrecidas, que no aceptan su suerte. Fijaos que los grandes teóricos de las clases sociales siempre dicen, no vale el marco de Marx, de clases propietarias y clases trabajadoras, porque hay clases medias. Joder, pero cuando te despiden dejas de ser clase media. Cuando te despides, claro, hay mucha gente, fijaos, conoceréis, gente que ha sido clase media, les despiden y no terminan de aceptar que están en la mierda. Yo, estás en la mierda. Yo, ¿por qué mandaban? Y sigue manteniendo esa ensoñación. Y esa gente incrementa ese ejército de frustrados, de gente que está enfadada con el mundo, porque tenían algo y se lo han quitado, ¿no? Ya digo, frustrados, clases medias empobrecidas, sectores populares muy golpeados. No os olvidéis. Marx hablaba del lumpenproletariado. O sea, los más jodidos de entre los jodidos pueden perfectamente pasarse del lado de la extrema derecha, sin ningún tipo de problema. ¿Tienen culpa? Pues yo no les echaría la culpa a ellos. No les echaría la culpa porque es que están en la mierda. Es la palabra que más veces estoy repitiendo hoy. He dicho miércoles una vez. Ya, pero... porque sé idiomas. Entonces, fijaos, esos sectores están tan golpeados, de repente, pues les pones un uniforme, una identidad, una posibilidad de pensar que hay alguien más golpeado que ellos, y ya tienes una alienación, ¿no? No alienación, sino alineación. Es decir, se alinean, no con alguien porque les da un lugar en el mundo, ¿no? Y es militares que pueden ver una oportunidad, es otro elemento que siempre está ahí, igual militares o policías o guardias civiles o cualquier sector, o, como os decía antes, funcionarios que ven oportunidad de prosperar. Planteaba Enrique, y es verdad que nosotros los académicos tenemos discusiones acerca de si las nuevas formas de autoritarismo, ¿cómo las llamamos? ¿No? Mi maestro Boaventura de Sousa Santos habla de fascismo social. Hay autores que adjetivan porque dicen, es que el fascismo no es igual que el fascismo de los años 20 o 30. Pero lo planteaba Idoia, es que ya no vamos a ver, a no ser que haga falta, pero no vamos a ver bombardear el Palacio de la Moneda como el 11 de septiembre del 73 en Santiago de Chile, porque no les hace maldita la falta. Porque te tumban metiendo en la cárcel a Lula, te tumban con las agencias de rating, te tumban sacando a tus líderes fuera de juego, haciéndoles una presión brutal, o encarcelándoles o enjuiciándoles, y por tanto, no es igual. Pero cuidado, los elementos de fondo son idénticos, Enrique, es la parte que yo te diría que seamos cuidadosos al respecto. Mirad, ¿sabéis cuál era el padrino moral, el que acompañó en los años 80, hasta el 86, que muere, acompañó a Donald Trump en todas sus malditas batallas? Uno que se llamaba Roy Cohn. Era su abogado, su mentor. ¿Y sabéis quién era este maldito Roy Cohn? Era la mano derecha de McCarthy en la caza de brujas. Es decir, o sea, es que hay una lógica que acompaña, ¿no?
Es muy complicado que de repente no aparezca, o sea, que los sectores, o sea, lo raro sería que Rocío Monasterio estuviera aquí con nosotros sentado. Se diría, ¿qué ha pasado? ¿No? Es muy complicado que pase eso. Es decir, que hay una cierta lógica de los sectores tradicionales de poder para que estén en determinados lugares. Y por tanto, ya digo, o sea, ¿por qué esta pelea que tenemos por parte de la derecha para no cambiar los nombres de las calles en España? Porque ellos saben que hay una continuidad histórica que les interesa. Pues claro que les interesa, ¿no? Ahora quieren hacer un monumento al legionario en Madrid. Pero cuidado, es que al legionario creo que era del 23, o sea, cuando le estaban cortando las orejas o los testículos en la guerra africana, que son esos militares que después, el 18 de julio del 36, dan el golpe de Estado. Es decir, que esa lógica legionaria, esa lógica colonialista, hay algunos autores que hablan del efecto rebote. Todo lo que hace un país fuera termina haciéndolo a su propio pueblo, siempre. Por eso, aunque solamente fuera por inteligencia, uno no tendría que apoyar las barbaridades que se hacen fuera, porque te las van a terminar haciendo a tu pueblo, a ti te las van a terminar haciendo. Por tanto, no seas idiota, ¿no? Apoyando ese tipo de cuestión, ¿no? Mirad, que es una idea muy importante que quería compartir con vosotras y con vosotros, que es una mirada muy marxista. Es que Marx nos enseña, pues yo te digo, ni Marx ni menos, ¿no? Hay que hacer una lectura tonta de Marx, pero Marx nos alumbra profundamente, ¿no? Mirad, el fascismo prospera, el fascismo como lo queramos llamar, ¿no? Hablamos de fascismo, bueno, cualquier forma de autoritarismo, la extrema derecha, ese ámbito prospera porque la gente cree que le va a mejorar su vida. No nos engañemos. La gente cree que le va a mejorar su vida. Y si no entendemos esto, estaremos siendo como la mosca que choca contra el cristal, y choca contra el cristal, y choca contra el cristal. La gente cree que le va a mejorar su maldita vida. Fijaos, vida. En las crisis la gente está enfadada, claro, porque empeora sus condiciones de vida. ¿Y con quién se enfada? A menudo te compran el diagnóstico de la crisis. Dicen, es verdad, ¿cómo no te lo van a comprar? Si es evidente que hay mucho paro o que la gente tiene trabajos precarios. Antes de Trump había una película, recordad, que se llamaba Un día de furia, con Michael Douglas. Un tipo que se queda en un atasco, mosqueado, una mosca ahí revoloteando, y el tipo de repente deja el coche en el atasco y se tira. Y hace una suerte de vía crucis, ¿no? Como Jesucristo camino del Calvario, una película como rara, ¿no? Entonces es una suerte de Jesucristo que se encuentra con inmigrantes, con ricos, ¿no? Y al final es un tipo de clase media que por culpa de la globalización y demás ha perdido su puesto de trabajo. Y el tipo está ahí, que puede caer del lado del fascismo o del lado de la emancipación. De hecho, en la película hace las dos cosas. Están los dos elementos, y por eso es una película ambigua, ¿no? Entonces, fijaos, hay enfado con el sistema y las élites se asustan. Es una cosa que tenemos que reconocer. Cada acción, gente, cada acción genera una reacción. Fuimos un poco ingenuos los de Podemos pensando que no iban a reaccionar. Nos lo advirtió en 2014 Iñaki Gabilondo en una entrevista con Pablo. Me dijo, van a ir a por vosotros hasta masacraros. Se lo dijo así. Y nosotros, no, nosotros. Anda que me toma yo por la cama, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y claro que han ido contra nosotros y, claro, cuando de repente concentran toda su ira, yo siempre, me lo habéis escuchado muchas veces, nos han fusilado. Lo que pasa es que, como a Gila, nos han fusilado mal. Pero, hostias, nos han fusilado. Lo sorprendente es que no nos hayan matado. Civilmente, porque aquí no hacen como en Colombia que te matan. Pero es muy raro que Pablo, vale, habrá dimitido, pero Pablo está ahí, sigue siendo Pablo. A mí me dispararon el primero y aquí estoy, ¿no? Es decir, lo raro es que no han podido con nosotros. ¿Y por qué? Porque en el fondo hay también una ruptura del sistema que los privilegiados lo saben. O sea, nosotros emergemos porque realmente el sistema se ha roto. Y la gente está enfadada. Y no es verdad que se haya acabado la crisis de 2008, que es la que emerge el 15M, que es la que hace que nosotros existamos. Y por eso siguen alerta. ¿Qué duda cabe? ¿No? Entonces os decía que las élites se asustan porque de repente se abren oportunidades y cada país va a ser diferente.
Mussolini va a gestionar sus cosas de una manera diferente, con el rey Víctor Manuel III. Hitler al final va a ser capaz de ocupar muchos más ámbitos incluso del Estado. Y Abascal va a Ana Rosa. No es coña. O sea, es decir que son ámbitos, fijaos, aquí no es posible pensar ni el putsch de Berlín, ni la marcha sobre Roma, que no es posible ese tipo de cuestiones que hicieron en Italia o en Alemania, pero van a los medios de comunicación y los blanquean y van diciendo barbaridades, pero cada barbaridad, aunque nos enfademos, es una victoria de ellos. O sea, cada vez que dice Casado, que es un franquista, dice una barbaridad como que el franquismo era de ley, pues ya lo ha dicho. Y entonces ya está dicho. Y está el tipo blanqueando al franquismo para de alguna manera intentar hacer lo que ha hecho Ayuso en Madrid, de quitarle votantes a Vox, ¿no? Mira, el fascismo nace contra el socialismo. Eso tenerlo muy claro. De la misma manera que contra nosotros va a surgir algún tipo de reacción. Que va a ser todavía, está con unos contornos amplios, pero igual que el fascismo fue un nacimiento de un movimiento político contra la emergencia de la revolución de octubre del 17 y el auge de la izquierda, pues a nosotros nos va a surgir algo similar. De hecho, ya está pasando, ¿no? Y es una constante en Europa. No nos pasa solamente a nosotros, pasa en toda Europa, porque tiene que ver con la crisis del modelo capitalista, con la crisis del modelo neoliberal y con la posibilidad de la reconstrucción de una izquierda, que es complicada porque se hundió la Unión Soviética y porque estamos fragmentados. Fijaos, los franceses, a las elecciones estas, 2 partidos trotskistas, es que recuerdan al Frente Judaico de Liberación y al Frente de Liberación Judaica, y al Frente por una Judea Libre, ¿no? Entonces, se presentan 2 partidos trotskistas, el Partido Socialista, un partido verde y Mélenchon. Jódete, María. 5 partidos. Y al final, ¿qué pasará en la segunda vuelta? Pues Macron y la extrema derecha, ¿no? Lo digo para que también... Y seguramente tienen razones profundísimas y llenas de lucidez para estar enfadados entre ellos. Ya no os digo nada, por ejemplo, en Argentina, donde Alberto Fernández junta a gente que había traicionado directamente. Traicionado. Gente que te la encuentras en la calle y le pegas un cabezazo. Bueno, pues en vez de pegar un cabezazo, se juntan con ellos y ganan las elecciones y se sacan a Macri. Espera, la ¿No? juntó Cristina. ¿Cómo? ¿No juntó Cristina? No, al revés. Al revés. Al revés, porque Cristina era la víctima. Hombre, pero Las víctimas, fijaos, las víctias, pues no vamos a hablar de eso. Las víctimas nunca pueden formar parte de los acuerdos de paz. Nunca. Porque las víctimas están llenas de razón. Entonces, las víctimas tienen la razón moral, pero es muy complicado que formen parte de un acuerdo porque están llenas de una justa ira. Yo no puedo estar en la gestión de la reconstrucción de la izquierda de España porque tengo ira. No debo estar. Que veo a alguien y le digo, tú eres un mierda. Y no, pues dice, pues mal empezamos, ¿no? Entonces, no... Pero bueno, no nos despistemos. Os decía que, fijaos, el fascismo nace contra el socialismo y fijaos, en ese momento histórico, apoyándose en una idea muy poderosa, que también es aquí lo han planteado Antidoya como que es la idea de nación. Y fijaos, la idea de nación atrae mucho a los jóvenes, porque la gente joven necesita una identidad. Necesita alinearse, sentirse parte de un grupo, tener una pandilla, ¿no? Fasci di combattimento, ¿no? Hermandad de combate, se llamaba en los orígenes del fascismo, ¿no? Entonces, fijaos, hay unos elementos que planteaban en su momento gente que se parecen a lo que nosotros planteamos. Porque en la parte destituyente, en la parte de crítica al modelo existente, quien critica lo que existe, pues es bastante probable que coincidan en el análisis. Otra cosa es a quién le echas la culpa. Luego la derecha le echará la culpa a los inmigrantes, al sursum corda, pero en la descripción de lo que ocurre, claro, fijaos en los rasgos que mantenían, los rasgos que proponían los fascistas.
de Mussolini. Expansionismo e imperialismo. A la gente le pone. O sea, si te gusta que gane tu equipo de fútbol, o lo tienes bien ecuacionado, o de repente das un saltito y dices... Y entonces es una alimentación que, por eso algunos decimos, no te flipes, ¿no? Tómate las cosas nacionales, tómatelas con cuidadito. Porque el nacionalismo, en el fondo, estás planteando que eres mejor que otros. Y por eso, fijaos también, en el siglo XIX, la izquierda es internacionalista, que es una manera de decir el género humano es la internacional. No Italia, España, Francia, Cataluña, no, el género humano. Lo que pasa es que eso es muy elaborado, gente. Es mucho más fácil ser de derechas que ser de izquierdas. Está chupado ser de derechas. Claro, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Expansionismo imperialista. Fijaos que Mussolini hablaba de expropiación de la riqueza. Hostias, era mentira, pero lo decían. Un antiintelectualismo. Fijaos que había intelectuales, muchos intelectuales, pero eran intelectuales que hablaban mal de los intelectuales. Es una manera de ser intelectual. De hecho, lo hacen muchos los intelectuales. Hablar mal de otros intelectuales, como estoy haciendo yo ahora mismo, hablando mal de los intelectuales. Es muy típico. ¿No? Porque así parece que eres más guay, parece que eres más listo. Pero aquí no sale de Europa. Entonces, pero fijaos, hay una parte de verdad. Trump acertó a señalar a lo que llamaban la ciénaga de Washington. Y acertaban, fijaos, por ejemplo, a señalar a los periodistas pijos del New York Times. Igual que los periodistas pijos, en algún momento, del periódico de izquierdas de este país, que era el diario El País. ¿Sabéis cuándo la gente, los periodistas pijos del diario El País, empezaron a parecer un poquito de izquierdas? Cuando les hicieron un ERE y les echaron a la puta calle. Y de repente dijeron, ¡ups! Y de repente hicieron cosas que están muy bien como contexto. Pero tuvieron que echarlos a la maldita calle, ¿eh? Porque cuando estaban en ese establishment, estaban en otra mierda. Y claro, la gente común lo veía y decía, pero estos no son de los nuestros, ¿no? Fijaos que también Mussolini planteaba una apelación a la violencia, legitimaba la violencia. Decía, podéis ser violentos. Fijaos que a veces sin darnos cuenta lo repetimos nosotros. Cuando alguien dice de una persona, ese es un monstruo. Esa frase es una frase de mierda. En el fondo, cuando está diciendo, ese es un monstruo, está diciendo, ese tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. A pisar a quien sea, ¿no? Entonces hay como una exaltación de la violencia, ¿no? Y luego, claro, estaba, como os decía antes, todo ese cúmulo de frustrados, no porque Italia perdiera la Primera Guerra Mundial, que fue supuestamente de los que la ganaron, pero no le resultó rentable, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir terminando, ¿no? Mirad, el discurso de la extrema derecha hoy es un maldito discurso de guerra. De guerra. Y esto es muy importante que lo veáis. Como la guerra hoy tiene lugar en los medios de comunicación, el discurso de los medios de comunicación es un discurso de guerra. Esto lo he sacado un librito, precisamente sobre los discursos de guerra, sobre el análisis, con Sibay, un pensador, y Ana Morelli, sobre el análisis de los discursos desde la Primera Guerra Mundial. Fijaos cómo coincide con el discurso de los medios de comunicación y con el discurso de la extrema derecha. Primero, nosotros no queremos la guerra, nosotros somos pacíficos, nosotros somos constitucionalistas, nosotros somos defensores del orden, ¿no? Pero es que, claro, ellos son los que están llevándonos a esta situación. Siempre hay un ellos que justifica que, pese a que tú hayas insistido en que tú eres pacífico, pero es que ellos se están obligando, ¿no? Por supuesto, el enemigo es el demonio. Y el demonio de los demonios es el jefe del enemigo. Es decir, los líderes son el maldito demonio. Pablo Iglesias, Chávez, de vez en cuando el monedero ese, Idoia. Es decir, pasan a identificar, claro, los líderes son el enemigo porque el adversario es un enemigo, es el demonio y hay que exterminar. Mientras que ellos son nobles. Claro. O sea, tú vas a Ana Rosa y a nosotros Ana Rosa nos preguntaba, ¿y qué opina de los niños muertos, asesinados y torturados por la dictadura chavista?
Y va Albert Rivera y decía, a usted le gustan los niños, ¿verdad? ¿No? ¿Qué opina de los árboles? ¿No? Entonces, claro, ¿sabéis dónde se mira eso? En la cantidad de veces que a nosotros nos interrumpen cuando nos entrevistan. Es una de las maneras que hacen para medir, cuando te preguntan y te dejan contar lo que te dé la gana, claro, pero a nosotros constantemente nos repreguntan, nos interrumpen, Es una manera, ya digo, de establecer esa idea de que ellos son nobles o parecen nobles, mientras que es que los violentos, los otros, es que al final cuando te pasa algo dicen, es que eso lo merece. O sea, lo habéis escuchado muchas veces. Cuando nos hacen algo dicen, es que algo habrá hecho. Es que va provocando. Otro de los elementos, fijaos, es que el enemigo del adversario es que utiliza herramientas atroces, que utiliza cosas terribles. Le financia Venezuela, le financia Irán. Pues claro, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y por supuesto, fijaos, hay una idea de victimismo. Tú eres víctima, las víctimas de ellos son muy importantes, pero las víctimas que ellos generan, esas ni existen. Solamente existen las víctimas de ETA, pero las víctimas del franquismo ni existen. No existen ni las víctimas del 11M, del atentado de Atocha. Manuel Cobo, el vicealcalde de Esperanza Aguirre en Madrid, cuando le pidieron un monumento a las víctimas del 11M, dijo el tipo textualmente, no, si ya al final vamos a hacer un monumento hasta las putas. O sea, ese es el power. Ese es el PP. O sea, las víctimas les importan una mierda. Yo recuerdo en un aniversario del asesinato creo que era de Miguel Ángel Blanco, invitaron a la Moncloa, a los del Río, y se puso a andar y Botella y los del Río a cantar la maldita Macarena en las escaleras. Y dices, pero tío, imaginaos que ahora hacemos nosotros eso. ¿No? Pues hay un rollo con las víctimas, ¿no? Tu causa, por supuesto, siempre es sagrada. ¿Qué más tengo apuntado aquí que no entiendo mi letra, como Rajoy? Sí, a ellos les apoyan los intelectuales que merecen la pena, ¿no? Los que son relevantes, mientras que los que apoyan tu causa son siempre subvencionados, ¿no? Siempre son subvencionados. Y por último, claro, los que dudan forman parte de los traidores. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque si os dais cuenta, ese discurso de guerra que mantienen los medios y que mantiene la extrema derecha, tiene un rasgo que tenéis que entender, que es la emocionalidad. Que es un elemento muy, muy relevante. Y fijaos, dejadme deciros una cosa súper complicadísima, que está hiperdemostrada. Y es que todos pensamos con arquitecturas neuronales. ¿Qué mierda significa eso? Significa que todos construimos el pensamiento con construcciones que funcionan casi casi como un edificio y el mundo lo filtramos a través de esas estructuras y cómo se organiza nuestro cerebro aunque no nos demos cuenta. ¿Qué significa esto? Significa que cuando entra alguna información que no encaja en esa arquitectura neuronal, rebota. Y por eso hay tanta gente que sigue creyendo que había armas de destrucción masiva. Y por eso la gente lee los periódicos que aunque le mientan, le dicen lo que quieren escuchar. ¿Sabéis qué significa esto? Significa que es muy difícil, plantean los neurobiólogos que es imposible, que tú te cargues una estructura neuronal. Que lo único que puedes hacer es colocar al lado una alternativa que mole más. Por tanto, fijaos, en los orígenes de Podemos hicimos eso. Construimos un mundo alternativo que era atractivo, ¿no? Y que no tanto se dedicaba simplemente a confrontar lo existente, sino que construía una posibilidad que era más atractiva, que es una de las cosas que hemos perdido. ¿Por qué la hemos perdido? Porque llevamos 7 años defendiéndonos. Cuando tú sales a la calle y te dan un cabezazo, ya sales en la calle así un poco, manda un cabezazo, ¿no? Termino de verdad. Fijaos que si todo lo que os he dicho es cierto de la guerra y demás, y de que el fascismo es el plan B del capitalismo en crisis, lo emocional cobra un aspecto relevante, y en el discurso que os he dicho, el elemento de lo emocional es lo trascendente. Lo trascendente es lo que va más allá de nosotros mismos.
Y por eso fijaos siempre, invariablemente, los tres elementos que más tienen que ver con la trascendencia son tres elementos que va a defender la extrema derecha. La nación, la religión y la familia. Que son los tres elementos que cuando uno piensa que se va a morir, dice, algo queda. Queda la gente de mi familia, queda la nación, que crees que viene de Don Pelayo, entonces, por lo que te toca, piensas que tú vas a ser eterno como la nación. Es una estupidez, pero te tranquiliza y te produce cierta serenidad. Y después la religión, porque la religión religare, no sé de dónde vengo, no sé a dónde voy, y si religo esto, de alguna manera encuentro cierto sosiego. Fijaos que la extrema derecha ha aceptado el diagnóstico de la crisis, ha aceptado el diagnóstico de que estamos jodidos, pero ¿cómo no va a aceptarlo si es evidente? Si uno de cada dos jóvenes, está desempleado. Bueno, también, ¿no? Pero digamos que como un dato importante, ¿no? Como un dato importante de la juventud, que es donde ellos encuentran un caladero. Y termino, fijaos, porque hay una pelea, lo ha planteado muy bien Idoia y también Bea lo ha señalado. Daos cuenta de que la extrema derecha está haciendo valer un mundo basado en una suerte del orden natural de las cosas, que es atractivo porque está dando una respuesta a los rotos del modelo neoliberal. Os lo repito, el modelo neoliberal, la crisis de 2008, ha roto muchas cosas. Y una de las principales cosas que ha roto han sido los vínculos. Los vínculos. ¿Y qué está ofreciendo la derecha? Restañar los vínculos. Lo que pasa es que la forma de restañar los vínculos es jodida porque es muy autoritaria. Los vínculos familiares, pero con un modelo de familia autoritario. Con un modelo de familia que implica una subordinación de la mujer al hombre. Restaura los vínculos nacionales, pero con una nación excluyente, que tiene que odiar a alguien. Necesitas enemigos, porque si no, no restañes bien los vínculos nacionales. Restaña los vínculos religiosos, lo ha planteado Idoia. Contra el Islam, contra la Iglesia evangelista. Es que la Iglesia evangelista en América Latina son los únicos vínculos que tiene mucha gente. No hay otra. Porque la izquierda antes iba a los barrios o antes estaba con la gente. Y ahora es la Iglesia evangélica. Que además le dice a los hombres, no bebáis, no toméis. Y cantan juntos, y están ahí, y tienen un lugar de paz. Joder, pues claro. Fijaos, restaña los vínculos de la autoestima vinculada a un concepto de la propiedad muy autoritario. La propiedad como que el que tiene algo es porque se lo merece. Y no cuestionas el orden de las cosas, sino que es el orden natural. Dios lo ha querido. Si tú estás jodido, Dios quiere que estés jodido, esfuérzate más. Y el que es rico es porque Dios lo ha querido. Y por último, no, por penúltimo, fijaos también, en ese marco, justifican la violencia como el derecho que tienes a la incertidumbre de un mundo que se está moviendo, tienes derecho a defenderlo, con cierta violencia. Y por tanto te justifica y te da paz. Unos tienen paz comprando la maldita alarma del miedo que nos ha metido la cadena SER todos los malditos días, con Securitas Direct, que si te vas al baño y vuelves y no tienes, te han ocupado la casa. Y mientras que el discurso de la derecha es, tienes derecho a la violencia, a estar armado, a odiar, porque en el momento, fijaos, hay una... Estoy hablando demasiado. ¿Por qué la gente se cree tantas basuras? Porque te da tranquilidad quererte las basuras. Lo llaman los psicólogos sociales el sesgo de confirmación. Tú te crees mierdas y te sientes a gusto porque entiendes el mundo. Pues la violencia, con su justificación de la violencia, ocurre algo similar, porque de repente estás de alguna manera seguro porque piensas que estás controlando los peligros. Que lo repita,
Sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es una cosa que han estudiado un tipo que se llama Festinger, un psicólogo social, que planteaba que estamos siempre predispuestos a creernos aquello que reafirma lo que queremos creernos. Tiene que ver con otro concepto que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando de repente hay una disonancia entre lo que haces y lo que crees y lo que piensas que debe ser, y tienes que justificarlo y te crees que la culpa es de los templarios, ¿no? En vez de pensar que la culpa es del capitalismo. Y el sistema está encantado de darle un programa a un descerebrado para que la gente piense que la culpa es de los templarios, porque si piensas que la culpa es de los templarios, la culpa no es del capital. Por tanto, encantados, ¿no? De que piense que la culpa es de los egipcios y de los templarios. Y la gente dice, los templarios, tú eres idiota. Enemigos. Enemigos, fijaos, los enemigos refuerzan el grupo. La derecha te da un enemigo a quien odiar. La derecha te da un enemigo a quien odiar. Y en ese odio refuerzas el propio grupo. Y por último, fijaos, por supuesto, están en contra de las mujeres. Porque las mujeres, sobre todo feministas, han roto el orden natural de las cosas, que tienen también un peso religioso en la Biblia, y que cuestiona y genera incertidumbre, porque cuando las mujeres reclamáis vuestros derechos como mujeres, impugnáis el orden existente. Entonces, fijaos lo atractivo que es ser de extrema derecha, gente. Es que dices, ostras. Termino planteándoos que estas mentiras que os he dicho, apostar por la familia autoritaria, apostar por el sexo reproductivo, fijaos qué curioso. Que la extrema derecha europea, por ejemplo, la líder de la extrema derecha alemana es lesbiana. ¿Por qué existe el orgullo crítico? Porque hay gente que se da cuenta de que el orgullo nació como una reivindicación política y parece que el día del orgullo gay es solamente vamos a consumir y vamos a apoyar. No, porque en ese sexo emancipado de la reproducción que la homosexualidad lo expresa con absoluta rotundidad, hay una impugnación en términos históricos del capitalismo, porque si las mujeres no hubierais parido niños, no hubiera habido acumulación primitiva de capital, como dice Silvia Federici, es decir, que las mujeres teníamos que quemaros por ser brujas, es decir, por conocer de hierbas abortistas, por hacer orgías en el bosque, por usar vuestro cuerpo con libertad, porque si os hubiera disciplinado, el capitalismo no hubiera desarrollado igual que no se hubiera desarrollado sin la conquista de América y de África, ¿no? Entonces, fijaos, hoy una parte de la extrema derecha europea no tiene problemas con la homosexualidad, la ha incorporado a la agenda de la extrema derecha. Claro, con trampas, siempre, todo con trampas, ¿no? Pero repito, familia que te genera vínculos aunque sea autoritaria, la nación que te genera vínculos pero que es excluyente. Al sentirte español tienes que odiar a los catalanes, por supuesto, y tienes que ser racista. En el fondo, tienes que ser racista. Porque es que si no, cualquier definición es una membrana. Y una membrana es un nosotros que necesita un ellos, una fuera, para que tú te identifiques. Por tanto, no vas a sentirte español si no hay no españoles. Una religión, ahí está la COPE. La propiedad en ese sentido ya digo autoritario. La violencia que te permite ser violento y por tanto sentirte seguro y heroico, tener un papel en la vida. Odiar a las mujeres como las que están impugnando este orden natural y por tanto ya digo, y finalmente tener una idea de los enemigos. Es atractivo, gente. Es atractivo. ¿Cómo solventarlo esto? Hay gente que lo solventa intuitivamente. Hay gente que sin este análisis que os he hecho, tan aburrido, hay gente que lo intuye y dice, esos son unos mierdas y unos cabrones. Y lo intuye. O sea, que hay una intuición de clase, hay una intuición de género, hay una intuición de raza, donde de repente identificas esas cosas, ¿no? Pero no ocurre así porque están en ellos captando todos los dispositivos intelectuales. Las universidades,
las televisiones, los periódicos, los think tanks, estos tanques de pensamiento. Es decir, están como haciendo un cierre enorme. Por tanto, ya digo que lo decían mis compañeros antes, tenemos que evitar las frustraciones a la gente. O sacamos las frustraciones de nuestra sociedad o el riesgo de que la extrema derecha crezca está ahí. O sea, el mayor creador de fascistas es la quiebra del Estado social. Es absolutamente evidente. Si crece el Estado social, va a haber menos extrema derecha. Por tanto, ya tenemos ahí lo que llamaba antes Enrique las cosas del comer, ¿no? Quitar frustraciones es, ya digo, una de las herramientas del Estado social. Fijaos que el cuarto pilar del bienestar, que va a ser la tarea de Podemos, tiene que ver con los cuidados. Y la mejor manera de combatir a la extrema derecha es cuidarnos. Porque si no cuidamos, si no tenemos la patria como los cuidados, la patria va a ser esta reconstitución de los vínculos que hace la extrema derecha. Tenemos que luchar contra las fake news. Tenemos que luchar contra las Ana Rosas, los Vicente Vallés. Tenemos que luchar contra toda esa basura. Porque yo, se lo plantea Pablo, se lo tengo que decir a Idoia, tenemos que incorporar un nuevo delito en el Código Penal, que es corrupción de mayores. La gente mayor que escucha a Jiménez Los Santos, tenemos que reforzar el feminismo, porque el feminismo tiene la agenda más global alternativa a la extrema derecha. De una idea alternativa de familia, de nación, de religión, etc. Tenemos que dar otro horizonte a los jóvenes, que no sea decir, si todo es una mierda, pues entonces veo justificado que hacer lo que a mí me dé la gana. Y lo último, gente, con eso termino, recuperar el orgullo de ser rojos, de ser demócratas, el orgullo de ser de Podemos. Y os lo digo con absoluta rotundidad. Emergimos, nos golpearon y estamos empezando otra vez a emerger en un lugar que no pensábamos que era posible cuando dimite Pablo Iglesias. Pero es que es al revés. La dimisión de Pablo Iglesias abre unas posibilidades que precisamente van en la dirección de lo que os planteo, porque hay una dirección de mujeres. Y por tanto, fijaos, una sociedad que identifica una alternativa de reconstrucción de los vínculos, que no es agresiva, sino que es de cuidados, y que apuesta en vez de por la violencia, por la alegría, creo que es una alternativa que puede actuar como la mejor vacuna contra la extrema derecha. Y por eso, gente, ser de Podemos, ser de Pudem, es la mejor manera de ser demócrata. Muchas gracias. Yo me quito la mascarilla porque no uso el otro sitio, estoy usando este. Pues muchísimas gracias por venir. La idea era que hubiese tiempo para preguntar. Me lo he comido yo. Pero no pasa nada. La próxima vez, cuando te traigan el café, te digo que después de las 5 no se toma café. No pasa nada. Pero es que me da vergüenza, quería Idoia. Es monedero, si no sería otra cosa. Es monedero. No, si yo estoy alucinando de todo lo que he aprendido, quiero decir, yo... Idoia quería decir algo. Ay, vergüenza. Idoia, adelante. No sé, ¿dónde está? Idoia, ¿está fuera? Ah, no estoy fuera. Adelante. No, que no quería decir nada, que pensaba que luego íbamos a abrir el debate. Ha sido, yo creo, de verdad, ha sido una tarde interesantísima y escuchándote, Juan Carlos, siempre se continúa aprendiendo, no quería decir absolutamente nada. Pensaba que luego íbamos a tener un momento de debate, pero yo creo que no os puedo ver a vosotros, solo le veo a Juan Carlos, no os veo a las personas que estáis en la sala, pero desde luego yo he seguido con muchísimo interés hoy toda la tarde a Bea, a Enrique, a Juan Carlos y volver a agradecer, ¿no?, a los compañeros y compañeras de Cataluña el haber creado este espacio, porque creo que es fundamental que podamos tener estos momentos de reflexión y de continuar aprendiendo y sobre todo, como decía Juan Carlos ahora, ¿no?, ser conscientes de la necesidad esa de dar una proyección alternativa
tenemos las herramientas, tenemos a la mejor gente y tenemos un reto enorme por delante, pero creo que estamos en mejor disposición que nunca para poder afrontarlo, ¿no? Y eso tendrá que ser, desde luego, en común y no desde los diferentes proyectos excluyentes. Así que nada, yo desde aquí mandaros un abrazo y todo lo contrario, decir que ha sido un placer escucharte, Bea, escucharte, Enrique, y por supuesto Juan Carlos. Un beso enormísimo para todos y ojalá pueda estar pronto allí con vosotros presencialmente y vernos. Ojalá que vengas pronto y muchísimas gracias Juan Carlos, Idoia, Enrique, Bea. Muchísimas gracias a todas las que habéis venido porque ha sido maravilloso tener esta tarde aprendiendo todo esto. Y hubiese sido genial tener un pequeño tiempo, pero entre que hemos empezado un pelín... No. Hemos empezado tarde... ha sido interesantísimo, no pasa nada. Y aparte, que no pasa nada, que Juan Carlos no se marcha hasta que no conteste todas las preguntas abajo. Lo que pasa es que tenemos que desalojar la sala. Has empezado la primera.